motivos, ¿sí?, que nos impulsan a querer crear y a querer incentivar un poco más estas instancias de formación. Como sabrán, nos encontramos frente a un contexto también que es bastante complicado y hace el camino de la enseñanza y del aprendizaje mucho más difícil, pero sin embargo creemos que desde nuestro compromiso y responsabilidad debemos seguir fomentando estas instancias y espacios de aprendizaje colectivos. Así que bueno, Damián, te damos la bienvenida, te voy a presentar, así ya podés dar arranque Gracias. a esta charla. Damián es traductor público de inglés, corrector internacional de textos en lengua española y es el fundador y director general de Decode Linguistic Solutions, y sus campos de especialización son subtitulado, localización de software, traducciones relacionadas con tecnología informática, que es lo que nos va a contar hoy también, ingeniería y mecánica. Y aparte, un detalle de color frente a esta presentación, es profesor de la Universidad del Museo Social Argentino y profesor también en la Universidad de Buenos Aires. No sé si estuve correcta ahí, Damián, si me Muy faltó bien. algún... Perfecto, bueno, entonces todo tuyo, te dejo la palabra y buen comienzo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias y gracias por estar ahí del otro lado, haciendo el aguante en esta época del año que también sé que es difícil tener tiempo libre para otras cosas. Así que bueno, gracias por estar del otro lado. Bueno, vamos a hacer algunas salvedades informáticas adicionales o de difusión adicionales para quienes quieran seguir en contacto conmigo después de esta charla, porque tenemos un ratito nada más para charlar, 1 hora, pero bueno, me pueden seguir si tienen ganas y después quieren comentarme, preguntar algo, lo que sea. En Instagram estoy como TraduGeek y en Twitter me pueden seguir con d_Santilli, y también si quieren anótense mi mail, que ahí lo tienen, damian@decodels.com, que bueno, también normalmente suelo recibir muchas consultas, muchos comentarios o preguntas sobre tecnología en general, sobre traducción audiovisual, que son mis áreas de especialización. Así que bueno, no tengo problemas en contestar, sobre todo cuando es de alguien que hizo alguna capacitación, o estuvo en alguna de mis charlas o algo por el estilo, así que bueno, bien. Otra cosa adicional es que bueno, en la presentación es importante destacar que yo soy docente tanto en la UMSA como en la UBA, también en el Lenguas Vivas, en el Juan Ramón Fernández, de informática, justamente, desde el 2010 en todos esos lugares, en grado y en posgrado, en la UBA en el posgrado, en la maestría, y en los demás lugares en las materias de informática del grado, que en la UMSA, bueno, tuvimos la posibilidad de ser una de las primeras universidades que lo incorporó, informática en el doctorado público, así que estoy desde ahí en el 2010. Y bueno, la charla de hoy es un poco, como siempre digo en mis presentaciones de tecnología, por más que duren 1 hora o duren 3 o lo que sea, es tratar de que conozcan un montón de recursos, que se lleven un montón de recursos, pero que no se van a llevar, ni entender, ni conocer, ni aprender todo lo que vamos a ver hoy, pero con que lleven 2, 3, 4 cosas para decir, bueno, quiero aplicar esto en mi día de trabajo, o quiero conocer esta herramienta, ya con eso es suficiente. Mi idea es mostrarles y hablar desde lo principal, que siempre me preguntan también, que es qué tipo de computadora debería tener un profesional de la traducción, hasta, bueno, las herramientas principales que sí o sí tenemos que tener y conocer y aprender a manejar, y también un poquito de futuro dentro de nuestra profesión. Vamos a hacer un espacio para preguntas, si tienen ganas, al final, los últimos 5 o 10 minutos, dependiendo cuándo corte de hablar. Voy a ir rápido, pero cualquier cosa que necesiten volver a saber o que no les haya quedado claro, me preguntan, no hay ningún problema. Así que, bueno, nada, sin más introducción, vamos a empezar a hablar. De lo primero que vamos a hablar es cómo debería ser la inversión que hagamos el día de mañana cuando nos dediquemos profesionalmente a la traducción en nuestra computadora, ¿sí? Hay 3 elementos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una máquina, que son los únicos que nos interesan para aplicar a la traducción,
¿sí? Esos tres elementos son el procesador de una computadora, ¿sí? El disco de la computadora y también la memoria RAM, ¿sí? Para traducción no necesitamos enfocarnos en una muy buena placa de sonido, una excelente placa de video, no necesitamos tampoco grandes elementos de hardware adicionales, pero sí es importante concentrarse en esos tres elementos, sobre todo porque es bastante frecuente en la Argentina, especialmente, que se vendan incluso computadoras nuevas, ya sea no tanto de escritorio, pero por ahí sobre todo en las laptops, con procesadores, por ejemplo, de hace 4 o 5 años, y lo que tienen que saber es que cuando nosotros compramos máquinas que tengan ese tipo de nivel de procesadores, estamos comprando máquinas con una fecha de vencimiento muy corta, ¿sí? Yo sé que muchas veces hacer una inversión en una computadora puede ser algo bastante costoso, pero la realidad es que, salvo por algún tipo de software en particular que nosotros queramos, en el que queramos invertir, y de los cuales vamos a hablar ahora, la computadora es principalmente nuestra única inversión como profesionales, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente en todo momento. Entonces, en la medida de lo posible, y sobre todo cuando empecemos a trabajar, tengamos nuestros primeros clientes y demás, invertir en una buena computadora va a ser fundamental para poder cumplir de la mejor manera, para poder trabajar con cualquier herramienta que nos exijan nuestros clientes, o que el tipo de proyecto en el que nos enfrentemos nos presente como necesidad. Eso es fundamental. Así que ese es el primer elemento, los procesadores. Después, súper importante que de ahora en más, en cualquier momento en el futuro que se compre una computadora, tenga como disco principal un disco de estado sólido, discos que van a mucha velocidad, 10 veces más rápido que los discos tradicionales, que si por ejemplo tenemos una computadora de escritorio, yo hago así porque tengo la mía acá y la estoy mirando, si tenemos una computadora de escritorio, el disco tradicional, el disco rígido común, puede venir como disco accesorio, pero no como único disco. Eso es fundamental para que se instalen ahí los programas y que podamos usar todo con la mayor velocidad posible. Y después la memoria RAM, que en la actualidad tiene que tener como mínimo 8 GB nuestra máquina, y si es 16, mejor. Esos son los tres elementos: procesador, disco y memoria RAM, que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar una máquina nueva, ¿sí? Después, en este contexto, tenemos que saber que en la Argentina, por lo menos en este año 2020, ahora en el contexto de pandemia, la mejor alternativa es comprar una computadora de escritorio, ¿sí? Porque las notebooks están prácticamente al doble de precio y a valores muy exorbitantes, y además hay muy poca oferta, o sea, que no es solamente que estén súper caras, mucho más caras de lo que deberían estar, sino que hay poca oferta, y eso es un problema a la hora de elegir. Por supuesto que cuando volvamos a la normalidad, y que esperemos sea dentro de poco, la verdad que tener una computadora, una notebook, es bastante útil. De hecho, yo toda la vida fui usuario de notebook, pero en este contexto me compré una computadora de escritorio y sigo manejándome de esa manera. Después, como cuestiones adicionales, ustedes pueden pensar en un montón de cosas, pero es ya como de segundo plano una buena inversión en un buen monitor, en un buen teclado, en un buen mouse, pero de a poco, en la medida que sea posible, lo podemos ir haciendo, ¿sí? Bueno, entonces una vez que tenemos eso, vamos a meternos en los tipos de recursos que usamos en nuestra computadora, ¿sí? Como profesionales de la traducción tenemos tres pilares fundamentales como herramientas, así como hace 20, 30 años, para quienes ejercían la traducción, la herramienta principal era un diccionario de papel, por ejemplo, o algún otro recurso que tuviera, quizás digital, pero también no con tanta conexión en línea y nada por el estilo. Bueno, hoy en día nuestro pilar, uno de los tres pilares principales, son los recursos que tenemos en la web. Después vamos a tener los programas de traducción, y también la traducción automática, de la cual vamos a hablar brevemente hoy porque no nos va a dar el tiempo para tanto, pero esos serían los tres pilares de trabajo, los tres recursos fundamentales que aplicamos en el día a día de la traducción y que tenemos que dominar y conocer. Y por eso voy a empezar hablando no solo de Internet en general, sino de las herramientas que usamos para meternos y para navegar en Internet. La primera de ellas son la principal, son los navegadores de Internet, y esto es fundamental. Siempre a mí en las clases y en los cursos me gusta decir que cuando usamos un navegador, por ejemplo Google Chrome o el que sea, tenemos que ser muy conscientes de por qué usamos ese navegador, por qué elegimos ese y no otro, ¿sí? Y
tenemos que personalizarlo al máximo. Esos son los dos puntos principales que tenemos que pensar y evaluar sobre cada navegador de Internet que usemos. Tengan presente que sin importar lo que sea que ustedes hagan en su vida profesionales, los navegadores de Internet son los programas que más tiempo van a tener activos en sus computadoras. Ustedes prenden la computadora, abren un navegador de Internet y es el último programa que cierran. Por más que estén todo el día traduciendo en un programa de traducción, Trados, WordFast, MemoQ, el que sea, mientras están traduciendo van a estar en un navegador abierto para ir buscando terminología, para usar los recursos principales que existen en la web. Así que es muy importante tener presente cuál usamos y por qué, ¿sí? Todos los navegadores son bastante parecidos en cuanto a cuestiones de velocidad, e incluso en cuestiones de aplicaciones o complementos que se les puede poner, pero hay un factor que para mí es muy importante y que después cada uno evaluará si lo es también, que es el tema de la privacidad, el tema de la seguridad, ¿sí? Ustedes saben que todo lo que sea producto de Google es producto a los cuales nosotros estamos ofreciéndole voluntariamente nuestra información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no les voy a venir a decir hoy que no usen Google como buscador, porque sería tonto de mi parte y yo mismo lo uso todo el tiempo, así que no me preocupa eso. Pero sí es importante saber que, por ejemplo, cuando ustedes buscan en Google, ustedes saben que el programa va armando un perfil propio para después, supuestamente, simplemente mostrarnos publicidad, pero nunca vamos a saber efectivamente qué es lo que hacen con nuestra información. Pero también cuando usamos Google Chrome como navegador, ¿no? El sitio web Google para la búsqueda, tenemos un factor adicional que es que el programa va a recopilar información de nosotros no solo cuando estemos buscando en Google, sino en todo momento. Entonces ahí tenemos un factor más para pensar y tenerlo en cuenta. Como alternativas hay muchos. Yo, por ejemplo, mi navegador favorito es Mozilla Firefox, pero tenemos un montón de alternativas. El propio Edge, que es el de Microsoft, funciona muy bien. Tenemos Opera, Safari, que es el que viene normalmente con las Mac, pero que lo podemos instalar también en Windows. Lo que se suele recomendar en el ámbito o por lo menos yo suelo recomendar para profesionales de la traducción, es tener mínimamente dos, aunque pueden tener más instalados sin problemas, y usar uno para lo que sería un proyecto de traducción, por ejemplo, si estoy 2 semanas con una misma traducción y tengo un montón de pestañas fijas con sitios web que estoy usando para esa traducción, bueno, lo mejor va a ser tener otro navegador diferente para las actividades cotidianas, como redes sociales, correo, no sé, lectura de blogs, o ver YouTube, o lo que fuera, ¿sí? Ese como primer punto, porque ustedes saben que cuando ustedes abren un navegador, después de un tiempito, sobre todo si tienen muchas pestañas fijas, lo que va a pasar es que va a consumir un montón de recursos de la computadora, y eso va a hacer que el sistema funcione mucho más lento. Así que, como mínimo, 2, y después preguntarse, ¿cuál uso y por qué? ¿Sí? Históricamente, siempre se lo criticó a Microsoft, por ejemplo, porque obligaba a toda la gente a usar Internet Explorer, y hubo realmente una época donde el 90% de las computadoras con Windows del mundo usaban Internet Explorer como herramienta principal. Por suerte eso cambió, pero hoy en día el 70% del mercado es Google Chrome, o sea que volvimos como al principio de la década del 2000, en donde solo había una herramienta dominando el mercado, y además hoy en día con las cuestiones de privacidad que eso implica. Así que pueden usar Google Chrome, no hay ningún problema, pero traten de plantearse por qué usan Google Chrome y no otro, y de última, sacarle mucho provecho a ese navegador. El siguiente punto que tenemos que conocer y saber y tener bien presente es la enorme e interminable cantidad de recursos que existen en Internet, ¿sí? Normalmente, yo en estas presentaciones a mí me gusta mostrar un montón de sitios web, pero necesitaríamos muchísimo más tiempo para hacerlo, pero lo que les voy a mostrar, y vamos a hablar de algunos ejemplos concretos, pero después se los voy a dejar a ustedes para que lo piensen y lo investiguen, son categorías de tipos de recursos que nosotros tenemos en Internet y a los cuales tenemos que sacarle provecho si es que no lo estamos haciendo ahora. Para la traducción, y especialmente para estudiantes, aunque también es muy útil para cuando ya nos dedicamos formalmente a la traducción, los primeros recursos que tenemos son los grupos en redes sociales, los blogs, que cada vez hay menos, o hay muchos pero no se actualizan tanto, y 2 elementos nuevos que están surgiendo, que
ya dominan otras áreas de profesiones, como son los canales de YouTube y los podcasts, y que son bastante nuevos en el mundo de la traducción, ¿sí? Nosotros tuvimos una época, hace unos 10 años, imagínense, más o menos, en donde había una cantidad interminable de blogs sobre traducción, sobre todo proveniente en su mayoría de España, y con un montón de información súper actualizada. Muchos de esos blogs se mantuvieron, pero unos cuantos o desaparecieron o no se actualizaron más, ¿sí? Entonces ahora estamos como en la etapa visual y auditiva de los canales de YouTube y de podcast, donde tenemos alternativas, pero no tantas. Estamos en como un intermedio que en 3, 4 años, todo lo que tenga que ver con recursos gratuitos, sobre todo, porque eso es lo más importante de este tipo de recursos, va a provenir de canales de YouTube y de podcast. Pero vamos a empezar hablando de los grupos, particularmente en estas dos redes sociales. Facebook, que es una red social que nosotros ya prácticamente no usamos para interacción social, digamos, o que la mayoría no usa, pero que sí es una red social interesante para los grupos. De hecho, por ejemplo, yo en Facebook solamente entro para los grupos, o sea, para ver información o para gestionar los grupos que yo tengo. En el caso de traducción hay un montón de grupos específicos de diferentes áreas y que están muy buenos y muy interesantes, así que pruébenlos, métanse, compartan información y lean y aprovechen la información, porque estamos hablando de información gratuita que está disponible, no solo la comunidad en sí, sino lo que ya está publicado históricamente. Entonces, por ejemplo, a mí les voy a contar algunos de los que me gustan, que tienen que ver con las cosas que a mí me gustan particularmente, pero que también los noto como grupos interesantes. En Facebook lo primero que tienen que saber es que tenemos grupos, por ejemplo, traductores e intérpretes es el grupo que más usuarios tiene, pero es un grupo que tiene, a pesar de tener 50.000 usuarios, tiene un nivel de publicación tan alto y tan variado, y ahí está la clave en que es muy variado, que no termina de ofrecer en ningún momento información muy, muy relevante, porque se publican sobre todo memes, pero también se publica de todo un poco la información. Entonces, cuando vayan a buscar un grupo, ya sea en Facebook o en LinkedIn, traten de buscar grupos que sean de temáticas específicas de su interés y que además estén bien administrados. Por ejemplo, Traducción Audiovisual Track es un grupo que está administrado por José Castro Roy, un traductor español muy conocido, y se habla específicamente de traducción audiovisual. Todo lo que se publica acá, ya sea cursos, artículos, información en general, preguntas o dudas sobre cuestiones de traducción audiovisual, sobre cómo traducir en traducción audiovisual, todo se publica ahí y además está muy bien segmentado y muy bien hecho. Por ejemplo, yo creé este otro grupo, hace unos 10 años casi ya, Lista Negra de Empresas de Traducción en la Argentina, que es un grupo específico para consultar sobre empresas de traducción. Empezó originalmente para hablar de empresas de traducción en la Argentina, pero ahora, digamos, se publican, obviamente en un mercado tan globalizado, donde trabajamos para cualquier parte del mundo, se publica información sobre cualquier empresa. Entonces el objetivo del grupo es preguntar, si bien se llama Lista Negra, el objetivo del grupo es simplemente preguntar por una empresa y saber si alguien tuvo una experiencia. Lamentablemente, sobre todo en la Argentina, ustedes ya sabrán o les habrán contado o habrán visto en algún momento, las agencias de traducción tienen distintos problemas, no solo cuestiones de que pagan por ahí tarifas muy bajas, sino que también a veces lo que pasa un poco es que ha habido casos no sé, de que maltratan a traductores, de que no pagan, de que tienen condiciones laborales muy exigentes, en fin, un montón de cosas, así que está súper bueno en ese sentido. También de tanto en tanto la gente pregunta y aparecen comentarios positivos sobre una empresa, sobre todo si es de afuera, pero es un excelente, por ejemplo, lugar que nos ayuda, por poner un ejemplo, a no perder el tiempo mandando un currículum a una empresa y haciendo una prueba por ahí para esa empresa, si después yo ya sé que paga poco, o que incluso no paga, que ha estafado a traductores y demás. Es súper importante que estos recursos, como este, después hay otros grupos, por ejemplo, no sé, traducción médica aplicada, si les gusta la traducción médica es un grupo muy bueno, capacitación en traducción y afines en la Argentina es un grupo que me gusta mucho también, porque es un grupo donde desde la administración del grupo se hace esto que yo les cuento, que es que solo se permiten publicar cosas relacionadas con esa temática, y eso está muy bueno, porque cuando uno entra al grupo ya sabe lo que va a encontrar.
Y aprovechen estos recursos en estos grupos porque son gratuitos y están muy bien ahí y pueden tener mucha información. Les digo, por ejemplo, en Lista Negra me ha pasado más de una vez que entra gente a preguntar sobre una empresa sobre la que preguntaron 80 veces más o menos y que ya estafó a un montón de traductores. Y yo digo, bueno, quizás esta persona si hubiera entrado y hubiera aprovechado este recurso, no lo hubieran estafado en un proyecto o no hubiera perdido tiempo, que es valioso igualmente el tiempo de por ahí mandar un recurso, digamos, por ejemplo, hacer una prueba de traducción y, y perder tiempo en eso con una empresa que no está buena. En LinkedIn los grupos son por ahí un poco más formales, pero también está bueno porque en cierta medida el público que aparece en LinkedIn es bastante distinto por ahí a veces, y además en el trato y en la manera en que se publica la información y demás, de lo que puede pasar en otras redes sociales. Así que acá, por ejemplo, en LinkedIn, un grupo parecido a Lista Negra, tenemos este Unacceptable Translation Rates Naming and Shaming Group, que es básicamente lo mismo, pero a nivel mundial. Con respecto a blogs y portales de noticias, yo les había dicho que ya hay muy pocos, pero por ejemplo pueden consultar Slator, que está muy bueno como portal de noticias de la traducción, y después dos blogs que me gustan mucho y que se actualizan con frecuencia, no tanto como antes, pero se actualizan, por lo menos se siguen actualizando, cosa que en muchos blogs no pasa, que son En la Luna de Babel, que es el blog de Sherezade Zuriá, una traductora española especializada en traducción literaria, y Jugando a Traducir, de Rafael López Sánchez, que es también un traductor español especializado en localización de videojuegos. Lo bueno que tienen estos blogs, como otros blogs que por ahí incluso se dejaron de actualizar, es que más allá de las entradas nuevas que puedan publicar, hay muchísimas entradas viejas con mucha información muy valiosa. Entonces, por ejemplo, en el blog de Sherezade hay como unas, no sé, como 20 publicaciones sobre cómo empezar en el mundo de la traducción, con experiencias de diferentes profesionales. Rafa escribe mucho sobre uso de herramientas, así que si reviso para atrás en su blog, puedo llegar a encontrar información sobre cómo usar un determinado software, así que está muy bien. Y en el caso de los canales de YouTube y de podcast, acá, por ejemplo, en el caso de los canales de YouTube, está bastante en pañales el tema, la realidad es esa, comparado, digo, con otras áreas, con otras profesiones donde se publica muchísimo material. Dos ejemplos de asociaciones que publican información. La ATI, nuestra Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, tiene un canal que va publicando información, no muy seguido tampoco, pero por ejemplo quizás hacen estos webinarios de este estilo, como este, por ejemplo, y después lo publican ahí, así que se pueden ver. Lo mismo que, por ejemplo, ATRAE, que es la Asociación de Traductores Audiovisuales de España, donde también ahí pueden consultar, que sobre todo en esta cuarentena se hicieron un montón de eventos en vivo y están todos ahí subidos. Después, por ejemplo, en mi canal van a encontrar cosas de traducción, de informática aplicada a la traducción en realidad, así que también ahí me pueden seguir en YouTube si quieren. Y en el caso de los podcasts, bueno, mañana tienen una charla con uno de los podcasts, o el podcast creo que el más conocido de la Argentina, que podemos decir que es En Pantuflas, y por ejemplo yo les puedo contar de este en particular, En Sincronía, que es un podcast que lanzamos hace no mucho con Blanca Arias Badía y Guillermo Parra, que son dos traductores audiovisuales de España, y es un podcast específicamente de traducción audiovisual. Hay otros podcasts de traducción, ya van surgiendo de a poco. Yo creo que en muy pocos años, en 2 o 3 años, vamos a tener un montón y vamos a tener que elegir. Pero bueno, de momento no hay tanto, y los podcasts son realmente una excelente manera de pasar el tiempo, o por ahí en situaciones donde cuando podamos volver a salir a la calle, no sé, si estamos viajando en el tren, en el colectivo, lo que fuera, una excelente herramienta para aprender y conocer. Bueno, muy bien. Después, ¿qué más tienen que tener ustedes en sus computadoras y que deben dominar? Todo tipo de herramientas de búsqueda de glosarios y diccionarios, ¿sí? Los diccionarios en papel o incluso los diccionarios virtuales electrónicos ya murieron, ya no sirven para nada, no hay manera de rescatar información, no son prácticos. Es cierto que hay algunos diccionarios en papel que no están publicados porque son viejos y nunca se llegaron a publicar en ninguna plataforma en línea, pero la diferencia del tiempo y la investigación es bastante grande, y es súper importante que cuando tengamos definida cuando tengamos definida la especialización que nosotros queramos, a la que queramos apuntar a nuestra vida,
profesional, es muy importante empezar a recabar y conocer recursos para no quedarnos en las herramientas típicas al estilo Lingui, Word Reference, PROS, todo ese tipo de cosas, o incluso los diccionarios clásicos, Oxford, Cambridge o lo que fuera, ¿sí? Esas herramientas son herramientas muy útiles, pero son herramientas de punto de partida, ¿sí? Así que si yo me quiero dedicar, por ejemplo, supónganse a la traducción médica el día de mañana, tengo que conocer que hay recursos muy interesantes, muchísimos, incluso bilingües, de la traducción médica. En traducción médica, por ejemplo, está digamos, es la única área o la mejor área de traducción especializada que tiene un diccionario inglés-español súper confiable publicado en línea con actualización todo el tiempo, que es en el sitio web Cosnautas, ¿sí? El diccionario de medicina de Fernando Navarro, pero también en medicina hay un montón de áreas, lo mismo hay por ahí no sé, a mí por ejemplo que yo hago mucha ingeniería, minería, mecánica, ese tipo de cosas, hay diccionarios especializados, así que lo más importante es que tienen que saber que es súper importante buscar e ir al diccionario especializado del área de traducción en la que ustedes quieren especializarse o ya se vayan encaminando a especializarse o que ya estén especializados, ¿sí? Eso es súper importante y tener presente que todos estos recursos que son buenos, porque a veces también me consta que por ahí algunos docentes dicen en clase que no tienen que usar Lingui o que esto, que lo otro. Esos recursos son buenos, son muy útiles, hay que saber usarlos también, eso es importante. Pero son todos recursos que me marcan un punto de partida en una traducción profesional, ¿ok? Entonces, yo tengo que decir, bueno, si yo me quiero dedicar a medio ambiente, bueno, tengo que tener mis 5 o 6 sitios web, que no hace falta que sean bilingües, pueden ser monolingües también, tanto en inglés como en español o en el idioma que traduzcamos, y usar eso como herramienta principal de búsqueda. Lo siguiente que tengo que tener y consultar todo el tiempo, porque esto lo hago yo mismo también, llevo 15 años traduciendo y sin embargo el diccionario de la lengua española lo consulto cada vez que estoy haciendo una traducción, porque tienen que dudar de si ese término, esa palabra que están poniendo en su traducción es efectivamente un término correcto o lo que ustedes están poniendo es lo que quieren realmente decir. Eso es fundamental. En el sitio web de la RAE en particular tenemos seleccionada la lengua española, pero también tenemos un montón de otras opciones. La ortografía de la lengua española está para consultar, la normativa de la lengua española, la gramática, los corpus del español, los corpus que se usan para crear los diccionarios, también están disponibles en el sitio web de la RAE. Y también hay otros diccionarios, como el Panhispánico de Dudas. Hace muy poquito sacaron el diccionario panhispánico del español jurídico. La RAE había publicado el diccionario del español jurídico, pero que era un diccionario principalmente de español jurídico de España, pero ahora publicaron el Panhispánico, que es, digamos, está preparado por todas las academias de la lengua de América Latina, así que eso es muy, muy importante tenerlo presente. Otros sitios web, como Fundeu, por ejemplo, son súper importantes para consultar, la página web del Instituto Cervantes, el propio sitio web de la Academia Argentina de Letras, en fin, todos los recursos que me permitan a mí tener a mano la información de cómo escribir y cómo traducir correctamente al español son muy importantes para tenerlos y usarlos como herramientas en nuestra vida diaria. Y como último punto, dentro de las diferentes herramientas que podemos tener en la web, es súper importante saber que hay un montonazo de recursos que son el famoso software, ¿sí? Lo que normalmente instalábamos siempre en la computadora, ahora casi todo ya está disponible también en la web. Desde software para tareas muy sencillas como conversión de archivos PDF, como puede ser Samsar o Online Convert, supónganse, hasta herramientas específicas de traducción. Trados, que es el programa de traducción más importante del mundo, en su última versión sacó su sitio web Trados Live, en donde pueden ustedes suscribirse a Trados y en vez de usarlo instalado en su computadora, lo usan directamente desde la web. Para traducción audiovisual existen sitios web también, para traducción en general, por ejemplo, está también WordFast, tiene su sitio web, freetm.com. Entonces, es importante saber que cada vez hay más recursos en línea a los cuales puedo acceder, algunos son pagos, otros son gratuitos, pero que resuelven, ¿sí? Mucha información, muchas cosas que antes teníamos que hacer instalando
cosas en nuestra máquina. Y después tenemos que tener también, como profesionales, para enfrentar nuestro día a día, un abanico importante de recursos adicionales, de otros recursos útiles que están disponibles en la web, ¿sí? Piensen que la web es nuestra biblioteca, pero es una biblioteca interminable que nosotros tenemos que personalizar, ¿sí? Es como si yo pudiera ir a una biblioteca eterna y comprarme, no sé, todo lo que quiera y tenerlo guardado en la biblioteca de mi casa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con todos los recursos que están en la web, porque realmente, si nos quedamos en 3 o 4 cosas que me consta que suele pasar y que es habitual, porque es por ahí más cómodo, más fácil, bueno, no vamos a estar sacándole máximo provecho a este recurso interminable. Insisto, nuestro primer pilar como herramienta para la traducción diaria. Bueno, y ahora que ya cerramos la parte de búsquedas de la web y demás, vamos a meternos un poco a hablar de qué otros programas sí o sí tengo que tener instalados en la máquina y tengo que usar siempre. Un programa que yo les recomiendo tener instalado y saber usarlo, conseguirlo, no oficial, comprarlo, lo que sea el día de mañana, es este programa, iFineReader, que es una herramienta de conversión de archivos PDF a Word. Este programa se diferencia de todos los programas que hacen este proceso de manera gratuita en Internet, porque nos permite trabajar sobre el archivo antes de su conversión a Word, ¿sí? Si eso, por ejemplo, se trata de un PDF que es sencillo, lo podemos abrir incluso, modificar directamente. Si es un PDF corto, lo puedo traducir directamente desde adentro del programa y guardarlo después como PDF. Pero también en el proceso de conversión, al momento de pasarlo a Word, este programa me permite ir página por página del documento e ir indicándole qué parte es texto, qué parte es imagen, qué parte es una tabla. Entonces, esta es una herramienta fundamental, porque más del 70% de los documentos que trabajamos a diario originalmente nos llegan en formato PDF. ¿Sí? Cuando trabajamos en traducción estándar, no si nos dedicamos a la localización, si nos dedicamos a la traducción técnica, por ejemplo, cualquier área de traducción técnica, más del 70% de los documentos que recibamos van a venir en PDF. Entonces, el proceso de convertir un PDF a Word, para mí tiene que ser una tarea sencilla, fácil, ágil, ¿sí? Que yo pueda crear sin ningún problema y con mucha rapidez un documento de Word, sin importar qué complicaciones traiga ese documento que nos ha enviado el cliente, ¿sí? Este programa, a diferencia por ahí de los programas de traducción que cada tanto tenemos que ir actualizando, es un programa que va por la versión 15 y por ahí si el día de mañana esta es la última versión y me la compro, no hace falta volver a comprarlo nunca más. Bueno, si se lo consiguen, mucho mejor también. Es una herramienta que realmente funciona y funciona muy bien. Y bueno, y ahora por supuesto vamos a hablar en esta última parte de la charlita de hoy, de este mini taller, de los principales programas que usamos en nuestra traducción y bueno, qué podemos hacer con ellos y qué vamos a poder hacer en el futuro con los entornos de traducción. Estos programas, que seguro también por ahí conocen mucho como CAT Tools, o herramientas CAT, o herramientas TAO, son programas que, bueno, originalmente no eran interfaces o programas independientes, sino que, por ejemplo, se instalaban dentro de Word. Entonces yo tenía que traducir un documento de Word, abría el documento en Word y usaba, por ejemplo, Trados Studio en una ventanita aparte para traducir adentro de Word. Con el tiempo, estos programas fueron cambiando y hoy por hoy, el 99% de los programas de traducción, de los entornos de traducción, se manejan de manera independiente. Quiere decir que yo abro el archivo que tengo para traducir adentro del programa y lo veo todo el tiempo adentro del programa. Y no importa si es un Word, si es un Excel, PowerPoint, PDF, que el programa me lo convierte a Word, un archivo de subtítulo, cualquier cosa que yo tenga que traducir, voy a traducirla dentro de estos programas. Por eso es que muy recientemente, bueno, hace unos 6, 7 años, se empezó a acuñar este otro nombre que es Translation Environment Tools, o entornos de traducción como su traducción. De hecho, en español lo acuñamos con este nombre en el Manual de Informática Aplicada a la Traducción que publicamos con el Colegio de Traductores Públicos en el año 2015.
Y nos referimos a estos programas que son los principales: Trados, MemoQ y WordFast. ¿Sí? Hay muchos programas en el mercado. Trados es el más conocido de todos y tiene una gran ventaja. La ventaja que tiene es el tema de la capacitación. Trados tiene mucha información, mucha capacitación gratuita, mucha capacitación paga, mucha capacitación de cualquier tipo en el mercado, ¿sí? Que, por lo menos en la Argentina, o incluso a nivel mundial, ya no solo en la Argentina, no es tan fácil por ahí de encontrar en otras herramientas. Sus competencias principales, que son MemoQ y WordFast, tienen un montonazo de información en los canales oficiales, es decir, que yo en el sitio web de WordFast o en el sitio web de MemoQ, o incluso en YouTube, en los canales de YouTube de estas empresas, puedo conseguir cursos, charlas gratuitas y demás, y aprender a usar el programa, pero no es tan frecuente encontrar cursos muy completos sobre estas herramientas. Se dan, pero por ejemplo, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, o el Colegio de Buenos Aires mismo, en sus diferentes sedes, suelen organizar mayormente cursos de trados, y de tanto en tanto por ahí un curso de MemoQ. Pero hay muchas alternativas. Por ejemplo, Omega-T es un programa gratuito porque es de software libre. Sobre este hay poca capacitación, o sea que acá, si ustedes se quieren especializar o aprender a usar esta herramienta, van a tener que hacerlo por su propia cuenta. Pero es posible, sobre todo considerando que se trata de una herramienta gratuita en la que no tendremos que invertir 300 o 400 dólares, que es lo que sale, según la época del año, Trados Studio. Y después hay muchos programas, como Acros, MemSource, Dejavu, MakeCat, Transit. Bueno, hay un montón de programas que ustedes tienen que saber una cosa. En el mercado, si ustedes eligen trabajar para intermediarios, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para una agencia de traducción de afuera, no de Argentina, van a posiblemente tener que rotar de herramienta con mucha frecuencia. Es decir, que por ahí para un cliente, el cliente maneja todos los proyectos con MemSource, por ejemplo. Pasan a otro cliente y se los maneja todo con WordFast. Pasan a otro y los maneja todo con MemoQ. Bueno, esto es muy importante. Tienen que aprender uno, Trados, WordFast o MemoQ, les doy esas 3 opciones, a fondo. No solo aprender a usar a fondo el programa, sino conceptualmente entender bien qué hacen estos programas, y después van a poder migrar a cualquier otra herramienta. Bueno, ¿y qué hacen? Para los que no lo sepan, por las dudas, si hay alguien que no lo sepa o que no lo tenga bien claro, todos estos programas nos permiten cumplir con este ciclo, que es el ciclo de traducir, reutilizar y ahorrar, porque reutilizamos, ¿no?, justamente las traducciones. Básicamente, todos estos programas tienen 2 funciones principales, que son las memorias de traducción y las bases terminológicas, y eso está en todas las herramientas. Por eso yo les digo que con que aprendan a usar uno a fondo, Trados, WordFast, el que sea, ya después van a poder migrar e ir a otro programa sin demasiados inconvenientes. Y después de estas 2 opciones, que una lo que va a hacer es guardar todas las oraciones que traduzcamos y nos va a permitir reutilizarlas el día de mañana cuando nos toque traducir lo mismo o algo muy parecido, las memorias de traducción. Y la otra va a permitirme crear glosarios y que esos glosarios interactúen en tiempo real con la traducción que voy haciendo, las bases terminológicas. Bueno, esas funciones están en todos los programas. Todos tienen lo mismo, ¿ok? Entonces, una vez que lo aprenden a usar, ya después se mandan y se tiran a cualquier otra herramienta sin problemas. Y después estas opciones que ven acá, que dicen acá, por ejemplo, en algunos casos son específicas de algún programa, o en otros casos también se comparten, ¿sí? Por ejemplo, integración con traducción automática, todos los programas traen esa opción, incluso Omega-T, que es gratuito. Función para traducir en línea, por ejemplo, está solamente disponible en Trados de momento, aunque MemoQ, MemSource, todos esos programas tienen también una opción para traducir en línea, pero si trabajamos para una agencia de traducción, no para comprarlo necesariamente a buen precio nosotros como traductores independientes. Y después, por ejemplo, me permiten, supónganse, en el caso de Trados, instalar muchos programas para diferentes tareas que por ahí por defecto no puedo hacer con la herramienta y que las puedo hacer una vez que instale un complemento. Todas estas cosas hacen que realmente el universo de un programa de traducción sea muy grande.
Si yo sé abrir un archivo para traducir y sé crear una memoria de traducción y un glosario, con eso aprendí o sé el 10% de lo que se puede hacer con este tipo de herramientas. Así que les recomiendo muchísimo que lo tengan presente, porque también una cosa que es importante, quedan un poco excluidos del mercado, sobre todo para trabajar con intermediarios, si no saben utilizar estas herramientas, ¿sí? Y incluso cuando no trabajan para intermediarios, la realidad es que traducir cualquier cosa sin usar un programa de traducción no existe, digamos, es una cosa que no se debería hacer en ningún momento y que tienen que tener presente que no deberían hacer, ¿sí? Pero también está otra realidad, que es que las agencias de traducción, insisto, sobre todo las de afuera, nos van a exigir, o nos van a preguntar, en realidad no nos van a exigir nada, nos van a decir, bueno, vos sabés usar un programa de traducción, ¿cuál usás? Nos van a dar una lista. Bueno, tildame en esta lista todos los programas que sepas usar. Y si yo no tildo ninguno, o tildo uno solo, bueno, va a pasar que va a ser difícil poder acceder a ese mercado, ¿sí? Porque lo peor que puede pasar es aceptar un proyecto, meterse en una de estas herramientas y no saber usarlas, porque les digo, porque conozco casos de gente que trabaja dentro de las empresas, que se encuentran de todo con quienes hacen las traducciones, que por ahí no saben usar la herramienta, que la usan mal, que retraducen cosas que no hay que retraducir. Realmente es un mundo con muchas complejidades, pero que es básicamente la herramienta principal que usamos para traducir. Nuestro segundo pilar, aparte de Internet, así que lo tengo que dominar completamente. Esta es la interfaz de Trados en su última versión, la 2021. Todos van a tener esta interfaz de 2 columnitas, ¿sí? El original por este lado, el traducido por el otro lado, y poder ir viendo resultados de los 2 componentes principales, que son la memoria de traducción y el glosario. Ejemplo de MemoQ, la gran competencia de Trados, también 2 interfaces, 2 columnitas en la interfaz, ¿sí? En vez de tener los resultados como Trados los muestra en esta parte de acá arriba, MemoQ los muestra todos unificados acá. Realmente tengan en cuenta que da lo mismo cuál es la que nos guste más, si a mí me gusta más Trados, a mí me gusta más MemoQ. En el mercado vamos a tener que trabajar con lo que los clientes nos pidan. Porque además también es importante que si bien yo me puedo dedicar a buscar clientes, ¿no? Por ejemplo, me recibo de traductor público y no sé, mis clientes principales son estudios de abogados locales, y esos clientes ni tienen ni idea de qué es por ejemplo, un programa de traducción. Entonces ahí no tengo obligación de trabajar con ninguno, pero incluso en esos casos tengo que decir, bueno, voy a usar lo voy a dominar y le voy a sacar máximo provecho para mis traducciones. Bueno, después todos estos programas me permiten hacer de todo, por ejemplo, traducir subtítulos, ¿sí? En Trados puedo instalarle un programita aparte que se llama Studio Subtitling, en donde puedo abrir el archivo de subtítulos, ver el video, todo dentro del programa, cosa que antes no se podía hacer. Esto es bastante nuevo, tiene 1 año, 2 años, como para que se den una idea. Así que también esto habla un poco de, particularmente, del futuro de la traducción audiovisual, que es un tema que van a tocar en estas jornadas también, pero bueno, marca también el potencial, la fuerza que tienen estas herramientas. MemoQ también tiene esa función, y es muy importante este tipo de herramientas que tienen estos programas, porque, para que sepan, en los programas de subtitulado, por ejemplo, no existe el concepto, por lo menos en los que usamos los profesionales independientes, no existe el concepto de memoria de traducción, el concepto de glosario, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, y por eso es que es tan fundamental este tipo de herramientas, porque la realidad es que no es común verlo en un programa para subtitulado, por ejemplo. Entonces está bueno que con estos programas, que son súper potentes, yo pueda además hacer otras cosas, como traducción audiovisual, localización de software, de videojuegos, y como les decía hace un rato también, traducir todo tipo de archivos. Bueno, y para ir cerrando la charla de hoy, un poquito de qué cosas se van a presentar en el futuro de la traducción, que probablemente sea su presente para muchos, que es, bueno, cosas que ya se están viendo actualmente y que se van a ir aplicando con mayor fuerza en los próximos años. Las principales 2 cosas son la traducción directamente desde editores en línea. Por ejemplo, este es el que lanzó Trados
lo lanzó en agosto de este año, o sea que esto es súper nuevo, el SDL Online Editor, que es básicamente usar Trados sin instalarlo en la computadora. Esto es bastante, causó mucho revuelo y fue muy bien recibido por la comunidad, porque una de las cosas que pasaba con Trados es que no se podía usar ni en máquinas con Linux, ni tampoco en Mac, ¿sí? Solo estaba disponible para Windows, así que bueno, revolucionaron bastante el mercado en este sentido. Y también el siguiente punto que vamos a empezar a ver cada vez más es la traducción directamente desde los dispositivos móviles, ¿sí? Cada vez tenemos aplicaciones más complejas dentro de los celulares, ¿sí? O sea, ya tranquilamente, por ejemplo, podemos tener un Photoshop adentro de un celular, podemos tener, ni hablar, cualquier programa de ofimática, ¿no? Hacernos un PowerPoint desde el celu, o un documento de Word complejo también desde el celular. Y por qué no, la traducción no va a estar afuera de eso, así que esto es importante que lo tengan presente, que es parte del futuro, con muchísima integración en todos los casos, por supuesto, de traducción automática, que es, como les decía al principio de la charla de hoy, el tercer pilar de lo que se viene a futuro en el mundo de la traducción. Ya existen hace unos años aplicaciones que me permiten traducir directamente desde el celular. Por ejemplo, esta aplicación, Stepes, es un sitio web donde ustedes se pueden registrar como traductores y donde una vez que se registran les van apareciendo proyectos de traducción de acuerdo con su par de idioma y ustedes los pueden aceptar desde el propio celular y hacer la traducción desde el celular. El sitio web en realidad tiene una página, la página web stepes.com, en donde obviamente tenés un editor de traducciones ahí, o sea que si querés hacer la traducción desde la compu, mucho mejor, lo podés hacer directamente, pero a mí me ha pasado más de una vez por ahí no estar en casa y que me llega un proyecto, no sé, de 200 palabras para entregar dentro de 2 horas, y no puedo estar en casa físicamente haciéndolo, y lo puedo hacer directamente desde la aplicación con esta página web que está muy buena y que les recomiendo que la tengan presente. Esta es la aplicación, así como se ve en el celular, van apareciendo así proyectos de traducción y uno puede aceptarlos o no. Por supuesto que esto es en orden de llegada, es decir, que son proyectos que se mandan en general a toda la comunidad y el que primero acepta el proyecto se lo lleva, básicamente. Que en definitiva igual es la metodología que usan muchas agencias de traducción. Este no es una agencia per se, pero bueno, funciona similar en ese sentido. Y después acá, esta es la interfaz de Trados Live, que es la aplicación que sacó Trados también en la última versión, que es la del 2021, que salió ahora hace muy poquito. Entonces, esta aplicación, por ahora, permite simplemente crear proyectos de traducción, lo cual es algo muy, muy importante, porque nos va a permitir tomar archivos, por ejemplo, que nos manden por mail, un PDF mismo, un Word, un Excel, lo que sea, contar las palabras con la aplicación y poder hacer un presupuesto todo desde el celular, pero también, como es una aplicación nueva, tiene planes de hacer cosas parecidas a las que hace este Stepes, que es básicamente incorporar la función de traducción en la propia aplicación, ¿sí? Actualmente, si ustedes tienen Trados en la compu y también tienen Trados en la web, ¿sí? Pueden continuar una traducción en cualquiera de los dos lugares y se va actualizando. Es decir, por ejemplo, ustedes no están en casa, hacen la traducción en Trados online, y cuando llegan a casa abren Trados y se carga la traducción que hicieron en otra computadora. Bueno, lo mismo va a pasar cuando se incorpore a ese flujo de trabajo la aplicación en el celu. Van a poder traducir en el celu y después verlo actualizado en la computadora. Por supuesto que esto no va a ser para grandes proyectos de traducción, pero sí nos va a servir principalmente para lo que ya está habilitado, que es para crear proyectos de traducción y contar las palabras y armar presupuestos, pero también para traducir o hacer correcciones de traducción bueno, que no necesariamente puede ser un celular, sino que puede ser una tablet u otro tipo de cosas, porque también va a estar disponible para ese tipo de herramientas. Bueno, hasta acá la presentación de hoy. La idea era, bueno, esto, que conozcan todo el escritorio que usamos como herramientas para la traducción y que bueno, que se lleven lo que hayan podido llevarse, o si tomaron nota de todo, o si de algunas cosas nada más. La verdad es que les puedo asegurar que 1, 2, 3 cosas que puedan aplicar en su vida diaria como profesionales
les va a cambiar un montón y de a poco ir metiéndose en cosas nuevas también ayuda a mejorar. Y no queda otra, la informática es parte de la traducción, es una parte inherente. Cuanto más compleja sea el área que ustedes elijan, por ejemplo, si les interesa dedicarse a audiovisual, a localización, a videojuegos, bueno, tienen que saber todavía mucho más de lo que vimos así por encima hoy, así que a meterle pilas y ganas a eso. Ahí les dejo nuevamente los lugares donde me pueden encontrar por si me quieren preguntar, consultar, lo que sea. En Instagram Traduic y en Twitter _Santilli. Y bueno, no sé si tenemos algún ratito y hay alguna pregunta o algo. Estoy disponible. Exactamente, siéntanse. Muchas gracias, Damián. De nada, Nuestros Lourdes. aplausos virtuales por acá. Sé que por ahí hay cámaras apagadas, pero están todos presentes. Mirá, ya van llegando los agradecimientos. Bueno, me alegro. Si no quieren prender el micrófono, está todo bien, no hay problema. Eso, Las escriben por maneras el de chat. conocernos, claro, sí, pueden hacerlo por el chat, si tienen alguna pregunta ahí. Gracias. Bueno. De nada, gracias. Lola, Juliana, Claudia. Bueno, me alegro. Bueno, gracias Lourdes y Camila por la invitación. La verdad, un gusto haber estado en estas jornadas también. Bueno, y me alegro que haya quedado todo súper claro. Bueno, buenísimo. Si no hay dudas ni preguntas. Increíble, sí, no. Y te vamos a escuchar entonces en sincronía con los podcasts. Sí. Esta nueva, me En encanta. sincronía, sí, es un podcast exclusivo de traducción audiovisual, donde ya hemos entrevistado a las máximas figuras, concretamente a la máxima figura de la traducción audiovisual, que es Jorge Díaz Cintas, así que hablando de un poco del presente y el futuro de la traducción audiovisual, pero también ya hicimos programas sobre accesibilidad, hicimos programas sobre videojuegos, sobre español neutro. Bueno, mañana tenemos un programa nuevo sobre accesibilidad, que va a estar buenísimo, así que nada, yo ya venía escuchando podcasts hace muchísimos años de cosas personales que me gustan, pero la realidad es que también ahora están apareciendo, bueno, ya como les contaba, tenemos muchos podcasts de traducción, pero cada vez va a haber más, así que excelente como alternativa. Bueno, a ver, Perfecto. hay algunas preguntas. Ahí van llevando, sí, las preguntas de Facundo. Facu, ¿cuál es el navegador que recomendás para trabajar en traducciones? Yo uso Firefox para las traducciones y Chrome lo uso como navegador secundario, Facu. Y también uso Opera. Esos son los tres que uso yo, pero Firefox es el que más... Porque lo que tienen los navegadores es que los podés personalizar mucho, podés incorporarle herramientas adicionales, por ejemplo, no sé, funciones para descargar, no sé, videos de YouTube, de Vimeo, de lo que sea, herramientas que te permitan hacer, por ejemplo, resaltar textos, guardar, hacer capturas de pantalla, en fin. La verdad que Firefox tiene pequeñas cosas que son buenísimas, pero además tiene un tema de seguridad que es impresionante, protegen la información y la privacidad de manera increíble, porque no venden la información, es una organización sin fines de lucro, y eso está buenísimo. Bruno dice, procesador, memoria RAM y disco. Bruno, importantísimo tener disco de estado sólido hoy en día, no comprar máquina con disco rígido tradicional nada más. Podemos comprar con las dos cosas, con un disco sólido y con un disco rígido, pero no sin disco rígido. O sea, compu solo con disco rígido ya es obsoleta, vamos a llamarlo así para que genere más impacto. Y lo otro es el tema de los procesadores. Fíjense bien, traten de averiguar, de fijarse el código del procesador antes de comprar una máquina, porque es muy, muy frecuente acá en Argentina, lamentablemente, que nos vendan como nueva una máquina que trae un procesador de hace 5 años, así que eso es muy importante a la hora de invertir, con lo difícil en este momento que es gastar plata, y porque no tenemos, pero a veces lo tenemos que hacer sí o sí, porque es una herramienta de trabajo. Bueno, mucho cuidado con qué invierten. A veces por ahí tengo que hacer un esfuerzo de invertir un poquito más, pero les puedo asegurar que eso después se traduce en muchos más años de poder usar la herramienta, así que bueno, eso. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas, gracias por estar de otro lado, y un gusto. Un gusto para nosotros también, y les aclaramos una cosita nada más. Estas charlas suelen tener certificados, sí, y estamos evaluando hacerlos, así que te vamos a
cuando lo tramitemos lo vamos a mandar y Dale. se lo vamos a acercar a cada persona que se inscribió. No sé si alguna de mis compañeras quiere decir algo. Si no, ya damos por terminada. Muy bien. ¿Estamos? Bueno. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos. Súper interesante. Así que bueno, nos encontraremos en otra vuelta. Muy bien. Sí, mañana o el jueves, y en algún otro momento, Damián, obviamente te invitaremos porque la verdad fue muy enriquecedor. Bueno, me alegro. Un gusto. Muchas gracias. Chao, pórtense bien. Chao. Chao. Oli. Me di cuenta recién al final que estaba con la cámara apagada. No, a mí me anduvo muy mal. Está silenciada, Lu. Me anduvo muy mal. Ahí está. Muy interesante el chat. Sí. Después ahí hay que avisarle a Ro Ramírez que deje de grabar. ¿Quién está grabando? ¿Está grabando vos? ¿Quién está grabando? Podríamos cortar el Zoom ahí. Así no se hace tan pesado. ¿O la pueden echar a ella? A ver. Quizás no se le graba o no. Sí, grabando. Me da miedo que... A ver, retirar. ¿Le pongo a retirar o no? Porque prohibir grabar capaz le... Sí.